través de las Escrituras. Con el pastor Adiel Quiñelén Valdebenito. Bien, hermanos, entonces vamos a compartir la enseñanza. Como dije anteriormente, vamos a hacer un paréntesis de 2 sábados y a fin de mes continuamos con la enseñanza de la carta de Pablo a Tito. Así es que la enseñanza, este paréntesis, van a ser 2 enseñanzas que tienen que ver con la eternidad de Dios o el Dios eterno. El Dios eterno. Esto tiene que ver con el atributo de la eternidad de Dios. Y obviamente lo que me interesa hacer es en esta primera enseñanza de hoy establecer una base, porque la eternidad de Dios la vamos a relacionar íntimamente con la salvación. Entonces podemos decir, vamos a hablar de la eternidad de Dios, pero relacionado también con nuestra salvación. Vamos a entender cosas muy lindas, cosas muy profundas entre hoy y el próximo sábado con respecto a la eternidad de Dios. Comienzo con una pregunta. ¿Cómo es posible que nosotros, siendo seres finitos, cómo es posible que siendo seres limitados podamos entender la eternidad? O sea, la respuesta es muy sencilla. No podemos. No podemos entenderla en toda su amplitud. Desde luego que vamos a tratar de asomarnos un poquitito a lo que está fuera del tiempo. ¿Cómo vamos a entender algo que está fuera del tiempo cuando vivimos dentro de un tiempo? ¿Cómo podemos entender algo que está fuera de las limitaciones del tiempo y de la duración cuando nosotros vivimos dentro de una burbuja temporal? Eso ya nos descoloca un poco, ¿verdad? Pero para eso está la palabra del Señor. Así es que mientras tanto, hermanos, dejen su Biblia abierta, por favor, en el Salmo 139. Solo a la luz de la Escritura podemos entender qué es la eternidad de Dios. Déjenla abierta ahí, por favor. Y quiero decir lo siguiente. Cuando nosotros, hermanos, tratamos de entender algo que está fuera de nuestro alcance intelectual, cuando queremos entender algo que está fuera de nuestro razonamiento, Dios, a través de la Biblia, utilizó expresiones que pertenecen a la vida y expresiones que pertenecen a nuestra experiencia de vida. Dicho de otra manera, para que Dios nos pudiera explicar cosas inexplicables, desde luego que tuvo que usar cosas, puntos de referencia que nosotros pudiésemos entender. Para eso Dios utilizó las cosas que vemos a nuestro alrededor para enseñarnos ciertas características, atributos divinos. Siempre pongo este ejemplo y es muy pertinente recordarlo ahora. Si tú hablas con un ciego de nacimiento y le dices al ciego de nacimiento, mira, te quiero enseñar que las nubes son como el algodón. Entonces, como es un ciego de nacimiento, no va a poder entender cómo son las nubes, porque nunca las ha visto, si le decimos el punto de referencia que es el algodón. ¿Por qué no es válido el algodón como punto de referencia? Porque es ciego de nacimiento. Nunca ha visto el algodón. ¿Me explico, verdad? Ahora bien, si ese mismo ciego perdió la vista cuando pudo discernir algunas cosas o entender algunas cosas y pudo ver el algodón y después perdió la vista, y al final yo que ya perdió la vista le digo, mira, ¿te acuerdas tú del algodón? Sí me acuerdo, así son las nubes. Entonces él tendrá un punto de referencia para poder asociar y relacionar la forma de la nube con la forma del algodón. Cuando Dios nos habla cosas que son inexplicables a nuestra mente humana, Dios también utiliza cosas que nos rodean, cosas de la naturaleza. ¿Para qué?
para que podamos entender. ¿Por qué se le llama el león de la tribu de Judá? Porque la gente conocía a los leones. ¿Por qué Dios va a dar fuerzas como el búfalo? Porque la gente conocía a los búfalos. ¿Por qué Cristo les habló en parábolas de la agricultura, de la semilla, de la harina, de la moneda? Porque la gente tenía el punto de referencia para poder relacionar la enseñanza de Cristo con lo que finalmente los rodeaba, que eran las cosas, en este caso físicas. Bueno, vamos a tratar de usar eso para poder explicar un poco la eternidad. ¿Ya? Muy bien. Por lo tanto, hermanos, dice el Salmo 139, como nuestro conocimiento de Dios es parcial y está limitado, ahora podemos entender lo que dijo el salmista David aquí en el Salmo 139, versículo 6. Él dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. David asume que cuando inicia hablando de la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios, David dice, es un conocimiento demasiado maravilloso, es un conocimiento excelso, sublime, pero llega a una conclusión, dice David, no lo puedo comprender. Entonces nosotros, ¿cómo hoy día podemos entender la eternidad cuando somos seres así de pequeños? Podríamos decir la misma expresión de David, no lo vamos a poder comprender. Pero Dios nos dice o nos asegura que vamos a comprender un poquitito. Y ese poquitito que entendamos nos va a bendecir de igual manera. Por lo tanto, como dije anteriormente, la eternidad tiene que ver con un atributo de Dios. ¿Ya? Se han propuesto varias clasificaciones para poder encerrar las diferentes atributos de Dios. Por ejemplo, están los atributos absolutos y relativos, los atributos naturales y morales, los inmanentes y transitivos, los comunicables y los incomunicables. Entonces se trata de clasificar los atributos de Dios. Hay atributos que solo le pertenecen a Él. Por ejemplo, la omnipresencia. La omnipresencia es un atributo que solo le pertenece en toda su plenitud a Él y no a nosotros. Nosotros jamás podremos ser omnipresentes. Si yo estoy aquí y en ninguna otra parte. Pero Dios ahora está aquí dentro de nosotros, pero al mismo tiempo está en Francia, en Italia. Si hay un astronauta que es cristiano y está en el espacio, Dios está ahí también, está en el universo, en otras galaxias, porque Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Es un atributo incomunicable que solo le pertenece a Él. Pero hay atributos que Dios comparte con el hombre, como por ejemplo, su amor, su justicia. Dios ama, tú también puedes amar. Entonces son atributos que son volcados al hombre. Por ejemplo, dice Romanos 5, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces el creyente puede también amar. Ahora bien, estos atributos entonces que tienen que ver con algunos que son comunicables o que solo le pertenecen a Él y otros que son volcados al hombre, hoy día nos vamos a enfocar en el atributo de la eternidad. Ahora bien, ¿qué es un atributo? Para poder entender la eternidad. Cuando hablamos de un atributo, de acuerdo a la Biblia, nos estamos refiriendo a una perfección divina que solo le pertenece en plenitud a Dios. Podríamos decirlo desde la perspectiva humana, es una característica, es una cualidad que identifica al Dios de la Biblia. Por lo tanto, amados hermanos, estas
estos atributos, estas cualidades, estas perfecciones divinas están plenamente en su totalidad integradas, por decirlo de alguna forma, en el ser de Dios. Esto es muy importante entenderlo, hermanos. Los atributos de Dios están actuando en su plenitud, en su ser divino. Lo explico de la siguiente forma. Dios, amados hermanos, Dios es amor, ¿verdad? Primera de Juan 4. Dios es amor. No solo Dios tiene amor, sino que su propia esencia, su atributo es amor. Pero su amor jamás se divorcia, jamás se separa, jamás actúa independiente de su justicia, de su soberanía, de su benignidad. ¿Se entiende? Porque todos los atributos de Dios que están integrados de manera plena en el ser divino, actúan siempre en su totalidad. Otro ejemplo más gráfico. Cuando Dios juzga al mundo, cuando Dios juzgó a Sodoma y Gomorra, la gente puede decir, hoy es un Dios de ira, es un Dios de juicio. Sí, pero dentro de ese juicio estaba el amor, la benignidad, la bondad de Dios. O sea, cuando Dios actúa también llevando a cabo todas sus perfecciones divinas. Cuando Dios te trata a ti, por ejemplo, y te castiga, utiliza en su conjunto, en su plenitud, tanto la justicia, el amor, la benignidad, la longanimidad, la paciencia. Todo se conjuga cuando Dios actúa. No es que Dios cuando hace algo le faltó amor para actuar. No es que se le pasó un poco la justicia y quedó bajo de longanimidad. Todo en su plenitud, como es un ser perfecto, sublime, excelso y en su totalidad completo, entonces Él, cuando actúa, lo hace de una manera plena siempre. No como nosotros. Nosotros nunca vamos a actuar en perfección total. Siempre vamos a quedar cojos de algo, o se nos va a pasar la mano en algo, o nos vamos a quedar atrás en alguna virtud. Dios no es así, porque todas sus perfecciones divinas están actuando de una manera completa y total. Muy bien, hermanos. Bueno, avancemos. La eternidad. Vamos a ver la palabra eterno, tanto en el hebreo como en el griego. La palabra eterno viene del hebreo olam y viene del griego aion. En el hebreo olam significa literalmente escondido y viene de una raíz alam que significa oculto. Y en el griego la misma palabra significa una edad, una era que está en perpetuidad. Si juntamos toda la definición bíblica de la etimología de las palabras, esto designa el hecho de que Dios no se puede medir con el tiempo. Está escondido a nuestro tiempo. Está fuera de él porque la eternidad es ausencia total de tiempo o es atemporal. De la misma forma, escuchen esto, de la misma forma que Dios está libre de las limitaciones del espacio, ¿o a Dios lo limita algo? Dice, hablando allí en el primer libro de Reyes, Dios es tan inmenso que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Entonces, de la misma forma que Dios está libre de las limitaciones del tiempo, de la misma forma Dios está exaltado sobre todas las limitaciones del tiempo. Entonces, amados hermanos, así como Él no está más en un lugar que otro, o Dios está más en Los Ángeles que aquí, no, ¿verdad? ¿Dios está más en Talcahuano que aquí? ¿O está más aquí que en otro país? Dios está siempre, en absoluto, de manera total y plena, en todos lados. De la misma forma, entonces, no existe más durante un tiempo de duración que en otro. Dios existe siempre en un presente absoluto
en su plenitud y totalidad. Hermano, alguien podría preguntar, ¿y qué tiene que ver esto con mi salvación? Lo vamos a entender, es necesario establecer esto. Y la seguridad de tu salvación va a quedar mucho más sólida, pero de manera completa el otro sábado. Pero hay que poner bases primero. Muy bien, amados hermanos, la eternidad entonces, el hecho de que Dios no lo limite el tiempo porque está fuera de él, pero Dios también a través de Cristo se limitó en el tiempo. Por eso dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, no del tiempo de Dios. Dios no tiene calendario, Dios no tiene reloj, porque Dios es eterno. Pero cuando envió a su Hijo, el Hijo entró a la esfera del tiempo tuyo y mío, a la temporalidad del hombre. Entonces, este atributo de la eternidad solo le pertenece a Dios. ¿Los ángeles son eternos? No, porque fueron creados. Y como la eternidad no tiene ni un principio ni un fin, sino que siempre es un presente absoluto, continuo, permanente, todo lo que fue creado no puede ser eterno. Ni los ángeles, ni los seres humanos, ni la misma creación. Por eso dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿En qué principio? En el principio del tiempo. Por lo tanto, la creación tampoco es eterna, porque tuvo un inicio. Muy bien, hermanos. Abran ahora su Biblia, mientras tanto, en Juan 8:58. La eternidad coexiste con todos los tiempos simultáneamente. Dios lo tiene todo como un presente absoluto. Juan 8:58. Dice así, para entenderlo un poco más, hermanos, tu pasado está siempre en un presente absoluto en Dios. Y tu futuro estará siempre en un presente absoluto para Dios. Dios abarca todo, tu pasado, tu presente y tu futuro. Pero para Dios no hay ni pasado ni futuro, sino siempre una autoexistencia presente y absoluta. Por eso Cristo dijo en Juan 8:58 lo siguiente. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dice? Yo soy. Pero Cristo está hablando aquí, antes que Abraham fuese, ¿qué tiempo está hablando ahí? Pasado. Pero Cristo dice, yo soy. Entonces, si esto lo llevamos en el plano de la eternidad, antes de Abraham, que estaba hablando 2000 años antes de Cristo aquí, antes que Abraham fuese, atrás, Cristo dice, yo soy. Porque el pasado siempre estará en un presente absoluto para Dios. Y tu futuro que está más adelante, ya en el año 2020, para Dios seguirá siendo siempre un presente absoluto. Porque Dios está fuera de tu tiempo. Dios es atemporal. ¿Qué tiene que ver con la salvación? Bueno, para Dios entonces la duración es un eterno ahora. Vamos a ilustrar esto de la siguiente forma. Vamos a suponer que estamos arriba de una torre alta y vemos una procesión muy larga. Muy larga. Si tú estás caminando allí, lo único que verás inmediatamente es la gente que está delante tuyo y la gente que está atrás, ¿verdad? Tú no puedes ver las personas que van mucho más adelante, porque estás limitado solo por las personas que van frente de ti. Porque nosotros somos seres limitados. Si miro hacia atrás, veré solo las personas que están inmediatamente detrás de mí. Sobre todo si es gente alta, veré solo a los de delante o a los de atrás. Pero si tú estás en una torre alta, al mismo tiempo observas el futuro de los que caminan
y el pasado de los que caminan. Y todo lo ves como una totalidad, como una plenitud absoluta. Dios es así. Dios se para en lo excelso de la eternidad y ve tu futuro y ve tu pasado como un presente completo y absoluto. ¿Se entiende un poco? Bueno, así Dios entonces, desde lo excelso de su eternidad, puede ver con toda claridad a todos y cada uno de los que van pasando por ese largo caminar en una sucesión de generaciones, pero como un proceso. Dios no tiene procesos en la mente, por si acaso, lo vamos a entender después. Dios es todo completo, todo pleno siempre. Eso es lo difícil de explicar. Muy bien, hermanos. Vamos entonces ahora a consultar la Biblia en algunas cosas, que es lo importante, porque vamos a responder la siguiente pregunta. En la Biblia, ¿a qué o a quiénes se aplica el término eternidad o eterno? Teniendo la definición ya, analicemos entonces, repito, ¿a quiénes o a qué se refiere el término eternidad o eterno? ¿Está claro? Muy bien, abran su Biblia. En Génesis 21, versículo 33. Génesis 21, 33. Al primer ser que se le llama eterno es a Dios. Dice Génesis 21, 33 lo siguiente. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios Olam, Dios eterno, Dios que no se limita por la duración del tiempo, ni del pasado, ni del futuro, sino que siempre es autoexistente, con un presente siempre absoluto. Los hebreos no se imaginan la eternidad, hermanos, como otro modo de ser, sino que prolongan indefinidamente la línea del tiempo para adelante y la prolongan indefinidamente la línea del tiempo para atrás, para de alguna forma poder entender. En segundo lugar, se le llama eterno al Hijo. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Dice la Biblia aquí, se está hablando del nacimiento y reinado del Mesías como una profecía. Dice Isaías 9:6 lo siguiente: porque un niño nos es nacido. Aquí este niño se refiere al niño que nacería de la Virgen María. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Qué dice ahora? Padre eterno, Padre Olam. Se le llama Padre eterno al Hijo. A ese niño que nacería 750 años más tarde. Pero se le llama también Padre eterno, en consideración que se está refiriendo directamente al Hijo. En tercer lugar, la palabra eterno se aplica al Espíritu Santo. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14. Esto es muy importante porque el Espíritu Santo también posee el único atributo de la eternidad que le pertenece solo a Dios, y curiosamente al Espíritu Santo también se le llama eterno, para poder confirmar que el Espíritu Santo es Dios. Dice Hebreos 9, 13 y 14 lo siguiente: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿A quién se le llama eterno aquí? Al Espíritu Santo.
Entonces la palabra eternidad, el atributo de la eternidad, el atributo de la ausencia del tiempo, de lo que está oculto a la temporalidad del hombre, se le atribuye a Dios, al Hijo, al Espíritu Santo. Y también se le atribuye, y ya comenzamos a relacionar el tema de la eternidad con la salvación, Apocalipsis capítulo 14. ¿A qué más se le llama eterno en la Biblia? Apocalipsis 14, versículo 6. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué cosa? El Evangelio eterno. Qué impresionante. ¿Y tú no escuchaste el Evangelio hace 20 años atrás? ¿Cómo se le llama el Evangelio? ¿Por qué el Evangelio es eterno? Dejémoslo ahí. Porque esto tiene que ver ya con la salvación. Algunos ya se están riendo. Eso me gusta porque eso evidencia que están entendiendo para dónde va el tema de la eternidad. El Evangelio es eterno. A otra virtud que se le llama también eterno, Jeremías 31:3. Solo lo vamos a leer porque esto lo vamos a explicar el próximo sábado. Jeremías 31:3 dice así: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. Bueno, está hablando el profeta. El profeta estaba limitado por el tiempo. Diciendo, con amor eterno. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué en el futuro, porque yo estoy en tu pasado, estoy en tu presente y estoy en tu futuro, razón entonces por la cual te prolongo mi misericordia hasta que te lleve a mi presencia. Porque todo el proceso de la salvación está en las manos de Dios siempre. Con amor eterno te he amado. Recordemos otra vez, ¿a quiénes y a qué se le llama eterno en la Biblia? Dios, el Hijo, el Espíritu Santo, al Evangelio, al amor. Por último, Mateo 25. Mateo 25, 41. Esto es lo más trágico de todo. Al fuego o al infierno eterno. ¿Por qué es trágico esto? Porque de la misma forma, hermanos, que tú y yo, por la gracia de Dios, vamos a estar por la eternidad gozando de las bendiciones celestiales, de la misma forma los incrédulos estarán atormentados en un castigo no por 10 años, ni por un siglo, ni por 10 siglos, sino eternamente. Porque dice Mateo 25, 41 lo siguiente: entonces dirá también a los de la izquierda, que son personas, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, pero en consecuencia también para ustedes que rechazaron el evangelio de la gracia. Entonces, a todas estas cosas, dentro de otras, la Biblia le llama eterno. Muy bien, amados hermanos. A continuación, vamos a ver algunas expresiones o algunas frases que dicen relación con el atributo de la eternidad de Dios. En primer lugar, la frase desde el siglo y hasta el siglo tiene que ver con la eternidad de Dios. Abra la Biblia en el Salmo 92. Salmo 92. Con los jóvenes, me parece mucho que fue el domingo pasado, hablamos de la inmensidad de Dios. Y en cierta forma sirve esto para ir asociando y relacionando estos atributos de Dios. Dice en el Salmo 92 lo siguiente: antes que naciesen los montes
y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios. Escuchen, hermanos, cuando le dije anteriormente la definición, Dios escapa al tiempo, Dios está oculto a la temporalidad del hombre, Dios no tiene principio ni fin, Dios es siempre un absoluto presente. Ahora bien, desde el siglo, llevado al ámbito humano, significa, desde el siglo, ¿a qué tiempo hace referencia? Al pasado. Desde el siglo y hasta, ¿a qué hace referencia eso? Al futuro. Desde los siglos, desde el siglo pasado hasta los siglos futuro, tú eres tiempo presente. Dios. ¿Se entiende, no? No importa cuántos siglos atrás sea, Él es. O tú eres tiempo presente. No dice, tú fuiste y serás, aunque también lo fue, lo es y lo será. Porque eso lo dice Apocalipsis. Tu pequeña y corta vida, hermano, contrastada con la eternidad de Dios, tú dices, no. Bueno, sigamos leyendo. Versículo 4. Si quieres tener una pequeña noción un poco más de la eternidad, dice, versículo 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. ¿Qué pasó? Y como una de las vigilias de la noche. 1000 años fueron como ayer, ya pasaron. ¿Te das cuenta? Estas son expresiones para resaltar el Dios que no es limitado por el tiempo ni el espacio. Es un Dios que trasciende inclusive tu propia mente, hermano. Porque ahora, ¿cómo podemos entender esto? 1000 años para Él son como el día de ayer, que más encima ya pasó, ni siquiera es el presente, sino que algo ya que pasó, pero fueron 1000 años. Se utiliza ahí un número. Por lo tanto, así el tiempo pasado nuestro es el presente siempre absoluto para Dios. Otra frase, el primero y yo mismo con los postreros. Isaías 41:4. Isaías 41:4. Dice la Biblia, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Es una expresión que está realzando, destacando la eternidad de Dios. Otro pasaje al ladito, Isaías 44:6. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Expresiones que representan la eternidad de Dios. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis 1. Leamos primero el 4. Dice así, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Y aquí se identifica el que está revelando este Apocalipsis del que es y que era y que ha de venir. ¿Por qué? Porque Él cubre toda la historia del hombre. El que era, el que es y que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 8. Yo soy el alfa. ¿Y qué cosa? Y la omega. En el hebreo podríamos decir, yo soy el Aleph y el Tau, que es la primera y la última letra del alfabeto hebreo,
que son 22 letras, que las vamos a aprender una por una pronto ya cuando estudiemos el Salmo 119. Todos ustedes se van a aprender el alfabeto hebreo sin darse cuenta, porque vamos a ir aprendiendo las letras que dividen 8 versículos del Salmo 119. Yo soy el alfa y la omega, que eran 24 letras del griego, del alfabeto griego. Entonces se comienza con la primera y la última. Yo cubro toda tu vida, de la A la Z, podríamos decir en español. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, aunque Dios está fuera del principio y está fuera del fin. Pero como está hablando en un lenguaje humano, tenemos que nosotros entenderlo. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Versículo 17. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto, no por la chaqueta de Cristo, sino porque su presencia hizo que él se cayera como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Expresiones de la eternidad. Otra expresión, por generación de generaciones. Salmo 102. Salmo 102. Versículo 24. Salmo 102, 24 dice así: dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generación son tus años. Entonces, esa es otra expresión para poder hablar, explicar en cierta forma la eternidad de Dios. Por generación de generaciones. Muy bien, hagamos un pequeño repaso para ir terminando. La eternidad es un atributo que le pertenece a Dios. La palabra eternidad, olam y aion en el griego, implican en su conjunto, como una definición bíblica, el hecho del ser de Dios que trasciende al tiempo, está fuera del tiempo. Para Dios no hay calendario, no hay reloj, porque Él está fuera de la burbuja del tiempo. De hecho, el tiempo es una unidad de medida de los seres humanos. De la burbuja del planeta donde nosotros vivimos, o del planeta donde vivimos, pero Dios trasciende a eso. Entonces, cuando Dios nos creó a nosotros, inició algo en el tiempo, ¿verdad? Por eso habla de principio, y también lo que nosotros vemos ahora tiene un final, dice la Biblia. Porque los cielos y tierra nueva, los cielos y tierra que ahora tenemos nosotros van a ser nuevos. Vamos a iniciar una nueva etapa. Entonces la eternidad de Dios tiene que ver con eso. Dios siempre existe en un tiempo presente absoluto. Lo pasado de nosotros es para Él siempre presente, porque Él cubre todo el espectro de la temporalidad del hombre. En la Biblia se le llama a Dios Padre Eterno, Génesis 21, Isaías 9:6, al Hijo se le llama Eterno, Padre Eterno se le llama, ¿verdad? De hecho, Miqueas 5:2, la Biblia dice que, hablando de Cristo, nacería en una pequeña aldea llamada Belén, pero su salida, dice Miqueas, son desde la eternidad. Juan 1:1, la Biblia dice, hablando del Hijo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces al Hijo también se le llama eterno. Al Espíritu Santo, Hebreos capítulo 9, se le llama el Espíritu eterno. Apocalipsis 14, se le llama el Evangelio eterno. Porque el Evangelio se estableció en decreto eterno de salvación desde antes de la fundación del mundo. Y se le llama al infierno también eterno. ¿Por qué? Porque el infierno no tendrá fin. Trascenderá en el tiempo que nosotros conocemos de manera humana.
Jeremías 31:3, te he amado con amor eterno. Y razón de eso, te he prolongado mi misericordia. Te he prolongado en tu tiempo hacia el futuro mi misericordia. Yo cubriré el alfa y la omega de tu vida. Yo cubriré el alfa tuyo cuando naciste y hasta el omega tuyo cuando te mueras, porque yo soy el primero y el postrero. Yo soy el Dios de las generaciones. Yo soy el Dios que no tuvo inicio, que tengo en mi propio ser mi autoexistencia. Dios no depende de nada externo a Él para existir. ¿Y tú? Lo necesitamos a Él, porque todo ser finito necesitará algo fuera de Él para que pueda existir. Pero Dios no es así. Es autoexistente. No hay nada fuera de Él como causa para que Él pueda existir, porque Él es su propia causa. Ese es el Dios eterno, el Dios de la eternidad. Ahora bien, hermanos, Salmo 31:15. Salmo 31:15. Aquí está hablando el salmista David. El salmo de David o el rey David tenía una noción también de lo que era la eternidad. De lo que era la eternidad. Y miren, hermanos, al explicar todo lo anterior, leemos ahora el pasaje Salmo 31:15. Salmo 31:15. Dice así: en tu mano, dice David, están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Pero vamos a enfatizar solamente la primera frase, el 15a. En tu mano, dice David, están mis tiempos. David solo conocía su propio pasado, su propio presente y conocería su propio futuro. Dios mío, mi pasado, mi presente y mi futuro no quiero que estén en mis manos. Yo soy un ser finito, soy un ser limitado. Quiero que mi pasado, mi presente y mi futuro estén en tus manos. Porque si están en tus manos, como tú eres un Dios eterno, como tú eres un Dios que está fuera de mi capacidad de comprensión, entonces me librarás de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Salmo 103. Con este pasaje vamos a terminar. Salmo 103. Este no lo vamos a explicar ahora, pero lo vamos a leer. Solo con la lectura, más de alguien se va a comenzar a gozar. Vamos a leer dos pasajes, se me viene otro a la mente. Salmo 103. Ve, ya comenzaron algunos, ya lo leyeron antes. Dice el Salmo 103, 17, lo siguiente. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Es potente esa frase, hermanos? La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Muchas veces, muchos cristianos creen lo siguiente: el Señor me salvó el año 2010,
Pastor, le quiero contar, el Señor tuvo misericordia de mí el 2010. No, hermano. La misericordia de Dios fue desde la eternidad. Tampoco podemos hablar de eternidad pasada, porque cuando a la eternidad le ponemos una limitación de tiempo, ya no es eternidad. Y tampoco podemos hablar de eternidad futura, porque si le ponemos futura ya no es eternidad. La eternidad es un presente absoluto. ¿Me entiendes, hermano? Dicho de otra manera, Dios manifestó su misericordia desde la eternidad. ¿Estás ahora asociando todo? ¿Nos escogió desde cuándo? ¿Qué significa eso? Desde la eternidad. ¿Me entiendes? Y si Él manifestó su misericordia desde la eternidad hasta la eternidad, y lo bajamos eso a la temporalidad del hombre, entonces tu pasado, tu presente y tu futuro están absolutamente seguros en las manos de Dios, porque el Dios eterno te ha salvado. Por esa razón, Romanos 8, 29 y 30 dice, a los que antes conoció, también los predestinó, los justificó, los llamó y glorificó. Todos esos verbos están en pasado a nuestra mente humana, pero en la mente de Dios, el proceso de la salvación que es en nuestra mente está absoluta y completamente terminado, porque desde la eternidad tuvo misericordia contigo y hasta la eternidad. Por eso estamos seguros en Él. Y la salvación no se puede perder. ¿Y por qué yo hoy día, pastor, tengo vida eterna si yo soy un ser finito? Porque como Dios desde la eternidad manifestó su misericordia y hasta la eternidad mantendrá su misericordia porque la va a prolongar, y el Dios de misericordia viene al mundo, Jesucristo, y hoy día, por la gracia mediante la fe, yo que soy un ser limitado, yo que soy un ser finito, yo que soy un ser limitado por el espacio, por el tiempo, pero como estoy vinculado a la eternidad, entonces la vida del Hijo, que es eterna, se transmite por estar vinculados vitalmente al Dios eterno. Por eso, hermano, nunca, nadie ni nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque servimos al Dios eterno. Por eso dice 1 Juan 3 y 1 Juan 5, el que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Qué vida? Eterna. Los que creen en mí, yo les he dado vida no temporal, porque la misericordia de Dios fue desde la eternidad hasta la eternidad. Todo el proceso en nuestra mente, en la mente de Dios no hay procesos. Está todo absoluto, está todo pleno, todo total, porque es un Dios trascendente, es un Dios que escapa. De hecho, la palabra definición, leía varios comentarios y teólogos, no podemos definir a Dios, ¿saben por qué? Porque la palabra definir significa establecer límites. Entonces, ¿cómo voy a definir a Dios si Dios es un ser ilimitado? Por eso les dije al principio, hermanos, nos vamos a asomar un poquitito hoy día a la eternidad de Dios. Porque ¿cómo es posible que siendo seres finitos y limitados por el tiempo podamos entender algo que trasciende al tiempo? No podemos. Pero su Espíritu Santo, a través de este libro, ¿cómo es la palabra de Dios? ¿Será eterna también? Apocalipsis 14, el Evangelio eterno. Porque como hemos dicho otras veces, antes que Dios dijera, sea la luz, Él dijo, sea la cruz. Porque desde antes manifestó su misericordia y será hasta la eternidad. ¿Cómo será entonces la segunda parte el otro sábado? Va a tener que volver Rodrigo Concepción. Era necesario hablar todo lo que dijimos, hermanos, para seguir amando, adorando
sirviendo, obedeciendo a nuestro precioso, eterno, soberano Dios. Padre, te damos muchas gracias por tu maravillosa palabra. Gracias, Señor, porque aunque seamos seres finitos, aunque seamos seres limitados, tu palabra, Señor, nos ilumina para poder entender un poco más, un poco mejor, un atributo que solo te pertenece a ti, Señor, que es la eternidad. Tú estás fuera del tiempo, pero también te inmiscuyes dentro del tiempo. Trasciendes a la duración, pero también, Señor, te introduces en nuestra vida, porque tú eres nuestra alfa y omega. Tú eres el primero y el postrero. Tú eres el Dios de las generaciones. Tú eres el Dios mediante el cual 1000 años son como el día de ayer que pasó. Señor, te damos gracias al Dios eterno, al Hijo eterno, al Espíritu eterno. Damos gracias también, Señor, por tu amor porque es eterno. Damos gracias también por tu evangelio porque es eterno. Porque con amor eterno nos amaste. Y el hecho de seguir entendiendo, Señor, que en tu mente infinita y eterna hayas pensado en Jonathan, en Juan, en Marcela, hayas pensado en Miguel, que hayas, Señor, manifestado tu misericordia desde la eternidad y hasta la eternidad, en Jorge, Claudia, en cualquiera, Señor, de los que están aquí y los que nos ven a través de este canal. Entender eso, Señor, seguir profundizando en este entendimiento maravilloso de la Escritura, nos llena de gozo, Señor, y de gratitud. Y, Señor, queremos glorificar y engrandecer tu nombre y tu palabra cada día más. Permítenos, Señor, el próximo día sábado, poder continuar y terminar con esta segunda parte del precioso atributo de tu eternidad. Bendecimos tu nombre, Señor, y muchas gracias por esta enseñanza a través de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Desde las Escrituras. Con el pastor Adiel Quiñelén Valdebenito. Todos los jueves desde las 21 horas, por las pantallas de Laja TV. Para mayor información, escríbenos al correo que sale en pantalla o visita nuestra página de Facebook.